Tenemos un video de los chicos entrando y saliendo del hotel. Por el momento no aparecen todos los miembros, solo se puede ver a 5. Recuerden que mañana será el concierto. ¿A quiénes pueden reconocer en el video? Mira, yo cuando veo la dinámica entre Jungkook y Jimin, no puedo evitar fijarme en esos detalles chiquitos que a veces pasan desapercibidos, pero que dicen demasiado. No es algo que ellos vayan explicando con palabras, es más bien la forma en la que Jungkook actúa distinto dependiendo de con quién está. Y con Jimin, simplemente se le nota otra energía. O sea, yo recuerdo perfectamente ese momento de Run BTS, cuando estaba cocinando con Jin. Ahí Jungkook estaba súper atento, pero en un sentido más práctico, más directo. Si a la comida le faltaba algo, lo decía sin problema. Le falta sal, esto necesita más sabor. Todo normal, como cuando estás con alguien con quien tienes confianza y no necesitas suavizar tanto lo que dices. Se siente natural, sin filtros. Pero luego ves situaciones con Jimin y es como Jungkook cambia sin darse cuenta. No es que actúe, es que le sale. Cuando Jimin cocina, aunque claramente no sea perfecto, Jungkook no reacciona igual. Él prueba y lo primero que hace es decir que está rico, que le gusta, que está delicioso. Y tú sabes, porque es obvio, que probablemente sí le faltan cosas, pero él decide no decirlo en ese momento. Y a mí lo que más me llama la atención es que no parece falsedad. Es más como que para él realmente no importa tanto si está perfecto o no. Es como si lo importante fuera que Jimin lo hizo. Como si el gesto pesara más que el resultado. Y eso se ve clarísimo en ese tipo de momentos tipo "Are you sure?", cuando Jimin mismo es el que dice "Oye, le falta sal". Ahí sí, Jungkook le da la razón, pero porque Jimin lo dijo primero. Es como si Jungkook estuviera esperando a ver si Jimin se daba cuenta antes de decir algo. No quiere ser él quien le baje la ilusión, y eso no lo hace con cualquiera. Con Jin, por ejemplo, no tiene ese filtro porque sabe que no hace falta. Pero con Jimin, Jungkook mide mucho más sus palabras. Y eso para mí es súper significativo, porque cuando tú empiezas a cuidar tanto lo que dices, es porque la otra persona te importa a otro nivel. No quieres incomodarla, no quieres hacerla sentir mal, no quieres apagarle ese brillo. Y luego están esos detalles pequeños que parecen tontos, como lo del huevo frito. Literalmente es un huevo, algo simple, cualquiera lo hace. Pero Jungkook lo convierte en algo especial. Lo elogia como si fuera el mejor plato del mundo. Y tú lo ves y dices, esto no va del huevo, va de quién lo hizo. Es como si para Jungkook todo lo que viene de Jimin ya tuviera un valor extra automático. Y a mí eso me parece demasiado bonito, porque no es algo exagerado ni dramático. No son grandes declaraciones, son cositas pequeñas, constantes. Esa forma de mirarlo, de reaccionar, de estar pendiente, es como un cuidado silencioso, pero constante. Y al final yo lo siento así. Con muchas personas Jungkook es sincero, directo, relajado, pero con Jimin es más suave, más cuidadoso, más atento, como si siempre tuviera ese pensamiento de quiero que se sienta bien. Y no sé, llámalo cariño especial, llámalo conexión distinta, pero se siente. Y cuando te das cuenta, ya no lo puedes dejar de ver. Mira,
Yo cuando veo todo este tema, de verdad siento que no es solo una discusión de ships, sino de cómo la gente decide interpretar la realidad según lo que quiere creer en ese momento. Y es que lo de ahora con Suga y lo que dijo sobre compartir baño con Jimin me parece el ejemplo perfecto de eso. Porque si tú escuchas lo que dijo Yoongi en contexto, no hay absolutamente nada raro. Estaban en Estados Unidos, en la misma planta, con un baño compartido. Algo logístico, básico, normal. Pero de repente salen personas a decir que eso confirma cosas, que tiene un sentido más íntimo. Y ahí es donde yo me quedo como, ¿en serio? ¿Eso ahora sí cuenta como prueba? Y lo más curioso es que muchas de esas mismas personas llevan años criticando ese tipo de interpretaciones cuando se trata de otras dinámicas. O sea, cuando alguien ve cercanía entre Jungkook y Jimin, ahí sí dicen que todo es exageración, que es fanservice, que son amigos y ya. Pero cuando aparece algo mucho más neutro con otros miembros, de repente sí lo cargan de significado. Entonces, no es tanto lo que pasa, sino quién está involucrado. Y eso es lo que a mí me hace ruido, porque no hay coherencia. Es como si la narrativa se fuera acomodando dependiendo de lo que necesitan defender en ese momento. Luego está el tema del servicio militar, que también lo han mencionado ellos mismos, entre bromas. El hecho de que compartieran duchas, que Jungkook esperara a Jimin para bañarse, que se molestaran jugando, eso dentro de ese contexto es completamente normal. Estás conviviendo, compartiendo espacios, no hay privacidad como tal. Pero incluso ahí, la diferencia en cómo se interpreta es súper evidente, porque cuando se trata de ellos dos, hay quienes lo minimizan todo. Eso lo hace cualquiera. Es normal entre amigos, no significa nada. Pero esas mismas personas luego agarran algo muchísimo más neutro y lo convierten en prueba. Entonces, otra vez, no es el hecho en sí, es la intención con la que lo miran. Y si te pones a ver el panorama completo, no son solo momentos aislados. Lo de Jungkook con Jimin es un patrón que se repite una y otra vez, en cosas pequeñas, en detalles que no son escandalosos, pero sí constantes. Es cómo lo mira, cómo reacciona a lo que hace, cómo cambia el tono cuando le habla, cómo lo cuida sin hacerlo evidente. Por ejemplo, lo que ya habíamos comentado de la cocina. Con Jungkook es directo, honesto, sin filtros. Le dice si falta sal, si algo puede mejorar, y está bien, porque esa es su dinámica. Pero con Jimin es diferente, no porque no tenga confianza, sino porque hay un tipo de cuidado emocional que se nota. Jungkook no quiere hacerlo sentir mal, prefiere primero elogiar, primero hacerlo sentir bien, primero validar lo que hizo. Y si hay algo que corregir, espera a que Jimin mismo lo diga. Eso no es casualidad, eso es elegir cómo tratar a alguien. Y eso se ve en mil cosas más. En cómo reacciona cuando Jimin hace algo mínimo, como ese huevo frito que literalmente era lo más simple del mundo, pero Jungkook lo convierte en algo increíble. Y tú sabes que no es por el huevo, es por él. Es porque viene de Jimin. Y ahí es donde mucha gente siente ese algo diferente, porque no es una reacción aislada, es una forma constante de ser con él. Entonces, cuando ves todo eso, y luego ves cómo algunos intentan desviar la atención vinculando a Jimin con otras personas según convenga, un día con RM porque fueron a un sauna, otro día con quien sea por cualquier interacción mínima, se siente más como una estrategia para alejar ciertas dinámicas que como algo realmente basado en hechos. Es como si no quisieran aceptar esa cercanía específica, entonces necesitan repartirla, diluirla, cambiarla de dirección. Y lo de Are You Sure? También entra en eso. Cuando el propio director dice que es un contenido natural, sin guión, sin nada armado, en vez de tomarlo como información directa, hay quienes prefieren pensar que hay intenciones ocultas, que todo está manipulado, pero solo cuando no encaja con lo que creen, porque si encajara, probablemente lo usarían como argumento a favor.
Entonces al final todo se resume en lo mismo. No es lo que pasa, es cómo decides interpretarlo. Y yo personalmente cuando veo a Jungkook con Jimin, no siento que haya que forzar nada. No necesito convertir cada cosa en prueba, porque lo que hay se siente natural. Es esa cercanía tranquila, constante, sin esfuerzo. Es ese cuidado en los detalles, esa forma de priorizar cómo se siente el otro. No es algo ruidoso, pero es muy evidente cuando prestas atención. Y por eso mismo choca tanto ver cómo se ignora todo eso mientras se exageran cosas completamente normales en otros contextos. Porque al final lo que uno esperaría es al menos un poco de coherencia. Si algo es normal, que lo sea siempre. Si algo es íntimo, que lo sea siempre. Pero no dependiendo de quién esté en la escena. Porque cuando empiezas a cambiar las reglas según te conviene, ya no estás interpretando, estás acomodando la realidad. Y ahí es donde toda esa discusión pierde sentido, porque deja de ser sobre ellos y pasa a ser sobre lo que cada quien quiere creer. Pero aún así, por más vueltas que le den, hay cosas que simplemente se notan. Y la forma en la que Jungkook trata a Jimin es una de ellas. Se ha publicado una nueva serie de libros educativos que está llamando bastante la atención porque está dedicada a contar la historia de grandes figuras de la música y el deporte de una forma accesible y motivadora, especialmente pensada para jóvenes. La idea de estos libros no es solo hablar de fama, sino explicar el camino que recorrieron estas personas para llegar a donde están hoy, mostrando esfuerzo, disciplina y crecimiento personal. Dentro de esta colección, Jungkook es una de las primeras celebridades elegidas, lo cual no sorprende mucho si se piensa en el impacto global que tiene. Su historia es un ejemplo bastante claro de cómo alguien empieza desde muy joven, entrena durante años y termina convirtiéndose en una superestrella mundial. En el libro seguramente se habla de sus inicios en la industria, su evolución artística, su dedicación constante y todo el proceso que lo llevó a formar parte de BTS y a destacar incluso dentro de un grupo tan exitoso. Lo interesante es que no está solo en esta serie. También aparecen figuras como Taylor Swift, Lionel Messi, Simone Biles y Cristiano Ronaldo, lo que deja claro que la colección busca reunir a personas que han marcado historia en diferentes ámbitos. Cada uno representa un tipo distinto de éxito, pero todos comparten algo en común: constancia, trabajo duro y una historia que inspira. En el caso de Jungkook, lo más probable es que el enfoque vaya más allá de su talento. También se suele destacar su ética de trabajo, su mentalidad de mejora constante y cómo ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo. Eso es lo que hace que su historia funcione tan bien en un formato educativo. No es solo entretenimiento, también deja enseñanzas. En resumen, estos libros no son solo para fans, sino para cualquiera que quiera entender cómo se construye una carrera exitosa desde cero. Y que Jungkook esté incluido desde el inicio dice bastante sobre el nivel de influencia que tiene hoy en día a nivel global.